Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ha terminado hace nada y menos, y era la tercera entre Praggnanandhaa contra Erik Hansen. Hemos traído la primera partida de este match que están disputando en el Oslo Sports Cup, la segunda han terminado con los colores cambiados en tablas y esta es la tercera de 4, pero en caso de que gane Praggnanandhaa, pues ganaría este match. Hemos visto la clasificación en la partida anterior, la ponemos muy rápidamente, me quito un momentito del medio y como vemos, pues Magnus Carlsen y Praggnanandhaa van con 9 puntos, ya que cada match vale 3 puntos y ambos de los 4 rondas que llevan jugadas, pues han ganado 3 de ellas. Por lo tanto, Carlsen, por otro lado, hay que comentar que lo ponemos rápidamente a través de la página de Chess24, pues como vemos, Jordan Forest va 2-1 y todavía no ha comenzado la cuarta partida. En la segunda, Magnus Carlsen se deja una pieza tal cual y tenía pendiente de traerla, aunque también hay una partida muy buena entre Mamedyarov y Anish Giri que quería traer o fijarme por lo menos en el final, aunque ya veremos. Vamos a centrarnos en esta partida que es muy buena. Y de momento en el tablero por parte de Praggnanandhaa de 4 a lo que se responde por parte de Erik Hansen caballo F6. En la descripción del vídeo tenéis información de los jugadores, el PGN de la partida y también información del evento. Ritmo rápido 15 minutos más 10 segundos, C4 y tras G6 buscando el fianchetto caballo C3. Tras estas jugadas, Erik Hansen opta en esta ocasión por la defensa Grunfeld, variante del cambio tras C por D5, caballo por, y aquí lo más común es jugar E4 ganando centro y atacando al caballo que pues es la única pieza desarrollada para las piezas negras. Lo mejor se puede retirar a B6, quizás a F6, pero bueno, pues sin duda es capturar en C3, lo más jugado también, y tras B por C3, como vemos las piezas blancas tienen un centro pues bastante potente, las negras buscan el enroque rápidamente y después pues atacar ese centro con piezas también con un C5, quizás con alguna ruptura de alguno de los peones, caballo C6, y vamos a ver en qué línea entran. De momento Praggnanandhaa decide jugar dama a 4 jaque y aquí lo más jugado es caballo D7, alfil D7, pero se opta por C6. El tema es que con este movimiento, al menos de momento, bueno, pues habría que gastar otro tiempo para buscar esa ruptura una vez las piezas negras se hayan enrocado, caballo F3, enroque en corto y de momento Praggnanandhaa también buscando bueno, pues la seguridad de su rey. Tras estas jugadas, Erik Hansen pues hace esta jugada que es B5, ataca a la dama, de alguna manera queda un poquito débil quizás el peón de C6, pero de momento hay que hacer algo con la dama, se retira a 3 con cierta presión sobre E7, caballo D7 desarrollando las piezas en el flanco de dama y mientras tanto Praggnanandhaa enroca en corto, torre E8 y alfil G5. No clava ninguna pieza, sí el peón D7 que no se puede adelantar ya que caería la dama y con cierta presión sobre el punto D7 ya que está bueno, pues defendido en 2 ocasiones pero también atacado en otras 2. De momento tras estos movimientos Hansen opta por llevar su caballo a B6, también dando algo de espacio, pues por ejemplo al alfil de casillas blancas y también para que la dama pues tenga un poquito más de control sobre la columna D, y tras estas jugadas las piezas blancas, o al menos de momento, una de las torres pues se trae al centro. Dama D6, quizás buscando el cambio de material, ya que aquí Praggnanandhaa lo evita. En caso de hacerlo, pues la partida, como vemos, si no ataque, pero quizás un pelín más de iniciativa o de empuje podrían tener las blancas, pero en caso de cambiar piezas o damas en esta posición, las negras están atacando al peón de E4. Así de repente, alfil de 3 defendiéndolo y caballo a 4 podría ser muy molesta, ya que toca el peón de C3 y para defenderlo pues hay que jugar quizás una jugada un poquito pasiva, torre C1 y las piezas negras pues empezarían a estar bastante mejor. También el alfil de casillas blancas tiene posibilidad de salir por alguna de las diagonales. Esto no ocurre ya que Praggnanandhaa evita los cambios, dama C1 pues controlando la diagonal y tras estas jugadas alfil E6. Tocando el punto de A2, primero se gana un tiempo atacando a la dama, se juega alfil F4, es verdad que el alfil G5 pues ya una vez retirada la dama de A3 pues tampoco quizás está haciendo mucho en la posición, ataca a la dama y como vemos las piezas negras
están reculando un poquito, ¿no? Caballo E5 sigue con su empuje, toca el peón de C6 que está indefenso y aquí habría posibilidad para las piezas negras y evitar quizás tanto ataque, aunque es verdad, quitarse esta pieza que defiende, bueno, pues tanto a su rey, dejaría un poquito débiles las casillas negras. De momento podría ser una opción. Se decide jugar dama C8 defendiendo en C6 y ahora dama C2 defendiendo este peón que estaba pendiente en la posición. Tras estas jugadas F6 expulsando al caballo, aunque es verdad que los peones en el flanco de rey se están empezando a debilitar. Nuevamente como mejor movimiento es alfil por E6, aunque bueno, tampoco hay mucha diferencia en cuanto al módulo. Caballo D3 retirándose del ataque, caballo C5 podría ser otra opción, pues teniendo también una casilla interesante, y de momento el alfil, previendo un caballo C5, pues se retira F7 reforzando también la defensa de su rey. De momento Praggnanandhaa pues hace el mejor movimiento, sigue la igualdad, E5, ruptura aprovechando que antes había jugado F6 y tras estas jugadas caballo A4. Un movimiento que bueno, pues adelanta el caballo, pero es verdad que de momento está bien controlado cualquier salto por parte de las blancas de este caballo y tampoco pues quizás tiene muchos movimientos. No obstante, torre F1, como vemos Praggnanandhaa con algo de ataque o bueno, pues con esta ruptura sobre el centro del tablero, está respondiendo Erik Hansen en el flanco de dama y tras A5 alfil G3 defendiendo el alfil o poniéndose un poquito bajo cobijo y dama E6 con doble ataque sobre el punto de A2. Torre D2 lo vuelve a defender y G5 se considera un error, ¿no? El tema es que con este movimiento, bueno, pues va a tener ideas de traer al alfil a G6, quedaría clavado el caballo, rayos X a la dama, pero aquí quizás habría un movimiento bastante complejo de ver toda la secuencia, ya que es entregar una pieza, pero a cambio tener dos peones pasados muy interesantes, como ya vemos, uno sería el de A5 y tras dama por A2, siguiendo una de las líneas, bueno, pues se cambia todo el material. De momento se ha perdido esa pieza para las piezas negras, pero a cambio tienen, bueno, pues tres peones, dos de ellos muy bien pasados, por decirlo de alguna manera, y en caso de retirar, por ejemplo, la torre a E1, a A1, pues vendría esta captura en E2, por ejemplo, y tras torre por E2, torre de 8 y parece que bueno, pues hay bastante compensación por esa pieza que han entregado, sobre todo por esos peones pasados y son dos peones por pieza, ¿no? No obstante, Erik Hansen opta por G5, como comentamos, para quizás con ideas de alfil G6 y alfil F1 por parte de Praggnanandhaa. Siguiendo con su ataque en el flanco de rey, en algún momento puede venir algún ataque o alguna ruptura por parte de los peones gracias a que se había adelantado el peón a G5, pero de momento retirándose el alfil a F1 pues hay bastante control, rayos X sobre la dama y también sobre este punto de E5 que puede ser un poquito delicado y también las piezas negras pues están incidiendo sobre el mismo. Tras estas jugadas la partida continúa con dama de 5 y finalmente H4, pues aprovechando para romper. Se juega la posición H6, quizás, aunque difícil de hacer, era mantener esta posición en cuanto al flanco de rey y quizás mover alguna de las torres o incluso capturar en H4 podría debilitar la estructura de peones negras. Se decide jugar H6 ya que tras H por G5 se vuelve a recapturar y dama C1. La dama se retira de este movimiento que viene a continuación por parte de las negras, por lo tanto Praggnanandhaa adelantándose y tras estas jugadas F4, antes H4, ahora F4 y la partida continúa con alfil H6. Por un lado, bueno, pues en caso de que haya cambios, este alfil ahora estaría mirando a la torre y a la dama, y hay que recordar que a diferencia quizás de las piezas blancas, pues las piezas negras tienen este caballo de alguna manera olvidado en A4 y la torre de A8 pues tampoco está haciendo mucho que digamos. La torre de E8 es verdad que puede venir a F8 en algún momento y activarse, pero de momento esta es la posición en el tablero y la partida continúa con
f por g5 y f por g5. El tema es que si aquí las negras capturan de alfil, se juega alfil f4 y bueno, pues queda completamente defendido esta dama y torre, y además, y en caso de capturar por parte de las negras, caballo por f4 tocaría alfil y dama, y pues si favorece a alguien seguramente quedan las piezas blancas. Se decide capturar de peón, y tras estas jugadas Praggnanandhaa empieza a hacer unos movimientos, bueno, pues siendo los mejores en la posición y jugando e6. Vamos a entender rápidamente por qué juega este movimiento. De momento el peón está defendido, y tras torre f8, activando una de las torres Erik Hansen, por un lado el peón pues coge más espacio, y el tema es que tras esta jugada la partida continúa con caballo e5. Por lo tanto, el peón había dado la casilla al caballo, ataca al alfil, y si pensamos en esta posición y jugar g4 ahora, gracias a que el caballo no defiende ya más este movimiento, existe caballo por g6. El tema es que si bueno, pues se captura en d2, es perdedor para las negras. Si se piensa en capturar en f1, aprovechando que sea un jaque y además que la torre pues estaba atacada, simplemente torre por f1 y quizás tras dama por e6 con ataque sobre el caballo, este vuelve a e5, y en caso de que finalmente se gane la torre, se cuenta el material y las piezas blancas, gracias a ese primer caballo g6, pues tenían ventaja de una pieza. Por lo tanto, no funciona. Tras caballo e5 se ataca a la pieza, se retira a f5 y tras estas jugadas caballo f7. Ahora el caballo está defendido por el peón, se ataca al alfil de h6 y lo mejor que se puede hacer en esta posición es entregar la calidad, y el tema es que ahora, aunque vendría con jaque, no se recupera, sino que Praggnanandhaa juega primero c4 y como vemos la dama prácticamente pues queda sin casillas, ¿no? No puede hacer ningún movimiento, todo está defendido, excepto esta casilla de d8. No viene en la partida a esta posición, ya que si dama d8 hay varias continuaciones tras e por f7 jaque, rey por f7 y torre f2, bueno, pues clavando al alfil, e6 defendiéndolo. Torre por e6, no obstante, torre por f5 también vale. Torre por e6 quería enseñar esta línea en la que, bueno, tras este movimiento, si rey por e6, ya que el alfil sigue clavado, dama e3 con jaque, bueno, pues recupera material, ¿no? El rey se retira a f6 defendiendo el alfil, no por mucho tiempo, dama e5 jaque, y bueno, pues están ganando también con este movimiento que he hecho erróneo. Por lo tanto, bueno, pues me ha encantado, ¿no? Primero este empuje de peón liberando la casilla de 5, c4 atacando la dama, y Erik Hansen juega el mejor movimiento, que es entregar la dama en e6. Tras torre por e6, alfil por c por b5, abriendo ahora la columna para la dama y atacar en c6. De momento, tras estas jugadas, finalmente se juega o se puede jugar g4. No obstante, dama por c6 ya en el tablero, y como vemos, pues ataca la torre en a8. El alfil también está tocado, y tras estas jugadas alfil e3 con jaque. Si se captura en d2 se pierde la torre en a8, y en caso de traer primero la torre a c8, bueno, pues se pierde el alfil con ataque sobre la torre. Nada funciona. Como decimos, se juega alfil e3 jaque, y tras alfil f2 también con la torre se podría defender, pues finalmente Erik Hansen decide abandonar. El tema, y siguiendo, bueno, pues esta captura en d2, lógicamente dama por a8 viene con jaque, y tras rey g7, d5 incluso pues es muy bonita con ese avance de peones que estamos viendo, ¿no? El alfil se tendría que retirar, pero bueno, pues están completamente perdidas las piezas negras. Por mi parte nada más. Vamos a ver qué partida traemos posteriormente, ya que también está la American Cup, que ha comenzado con ese duelo fantástico que vamos a ver entre Leinier Domínguez y Levon Aronian. Un saludo y hablamos. Chao.